Hola a todos y a todas. Pues bien, como podéis ver, empezamos hoy la que sería la cuarta sesión del tema de Grecia, titulado Grecia clásica, un periodo de entreguerras. Pues bien, continuamos, ¿no?, en la época clásica, que sabéis que era la parte central de la historia de Grecia y que era la posterior a la Grecia arcaica y la anterior a la helenística. Pues bien, ya estuvimos viendo en la clase anterior cuáles fueron las dos polis principales de este periodo, Atenas y Esparta. Pues bien, vamos a conocer hoy un poquito más qué fue lo que ocurrió durante esta época, porque como podéis ver, vamos a tener varias guerras. De hecho, hubo tres guerras, ¿no? Dos guerras médicas, la primera y la segunda, y después la guerra del Peloponeso. Y mientras tanto, paralelamente a todo esto, la ciudad de Atenas se convertía en la más esplendorosa y en la más poderosa de todas las polis griegas. Bien, vamos a empezar, como no podía ser de otro modo, por el inicio, hablando de las guerras médicas. Bien, antes de nada, ¿por qué creéis que se llaman guerras médicas? ¿Porque se enfrentaron sanitarios? Uy, 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 qué va, nada de eso. Las guerras médicas se llaman aquellas que enfrentaron a las poligriegas, que son todas estas de aquí que vemos en la península de los Balcanes, con el poderosísimo Imperio Persa, que es todo lo que vemos, todo el territorio que vemos coloreado en tono naranja. Pues bien, los griegos, los habitantes de las polis, llamaban a los persas medos. De ahí el nombre de guerra médica. Pues bien, la primera guerra médica duró apenas 9 años. Como podéis ver aquí, se inicia en el año 499 y concluye en el año 490, ambos antes de Cristo. Bien, pues ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué empieza? Pues mirad, como podéis ver en el mapa, ¿vale? Algunas polis griegas estaban siendo atacadas por los persas. Entonces todas ellas se van a unir, porque evidentemente los persas venían desde el norte, pero pensaban llegar hacia el sur de la península de los Balcanes. Entonces, las polis griegas, cuando vieron que las del norte estaban siendo atacadas por los persas, se unieron entre sí y se rebelaron contra los persas. Eso va a dar, finalmente, esta primera guerra médica va a finalizar en el año 1400, en el año 490 a.C. Con el triunfo de los hoplitas. Los hoplitas era como también se conocía a los griegos. Iban a salir triunfantes en la batalla de Maratón. Sin embargo, el imperio persa no se quedó conforme, sino que quería, ¿no?, y seguía, ¿no?, en su intento de hacerse con las polis griegas. Entonces, 10 años después del triunfo de los griegos en la batalla de Maratón, se inicia la llamada Segunda Guerra Médica, que de nuevo va a enfrentar a las polis griegas contra el fortísimo imperio de los persas, o medos, como le llamaban los griegos. Pues bien, esta primera guerra médica se inicia en el año 480, cuando el rey Jerjes I, el rey de los persas, invade las polis griegas. De nuevo, en el año que hemos citado anteriormente, en el 480. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Que esta invasión va a ser frenada por las polis griegas, especialmente por la poli de Esparta, que se encuentra aquí. Se van a enfrentarnos en numerosas batallas. Las más conocidas van a ser la batalla de Salamina, que está aquí, y la batalla de Platea, que se encuentra aquí. Pues bien, gracias a estos triunfos, los griegos van a triunfar y van a conseguir frenar el avance del imperio persa. Tras esto, las polis van a entrar en una época de esplendor porque habían conseguido poner fin a la invasión de un fuerte imperio. De todas esas polis, la más poderosa va a ser Atenas. Atenas vive en el siglo V una época de esplendor, de prosperidad, ya que se va a convertir en una de las polis más importantes de toda Grecia. En la época más esplendorosa va a ser cuando Pericles, que lo conocemos ya de la clase anterior, ¿vale? Va a ser cuando Pericles esté al frente de la ciudad. Pericles va a construir el Acrópolis. ¿Qué es el Acrópolis? Pues mira, esto
de aquí, ¿vale? Es el Acrópolis. Como podéis ver, el Acrópolis era una zona elevada que se ubicaba sobre la ciudad, ¿no? La ciudad estaba siempre a los pies del Acrópolis. Acrópolis significa ciudad de los dioses. Y es que los griegos pensaban que en el Acrópolis, que es donde que había uno por cada ciudad, pensaban que en esta Acrópolis era donde vivían sus dioses. Y por supuesto, en la ciudad de Atenas había un Acrópolis dedicado a la diosa Atenea. Como podéis ver, ¿no? El Acrópolis tenía muchísimos templos y el Partenón, que era el más importante. Sin embargo, y por desgracia, a día de hoy se nos conservan, pero están muy deteriorados. Aquí tenemos el Partenón, que es el elemento principal de la Acrópolis. Aquí vemos una reconstrucción de cómo pudo ser en época clásica. Aquí tenemos, por ejemplo, el Erechtheion, que es esta parte de aquí, ¿vale? Esto sería el Erechtheion. Pues bien, el Erechtheion, ¿no? Era un edificio que es muy famoso por sus cariátides. ¿Qué es una cariátide? Pues mira, este elemento que estoy señalando. Una cariátide es una escultura con forma de mujer, ¿vale? A día de hoy, como podéis ver, ¿no? Está muy deteriorado, pero llama la atención que las esculturas femeninas están bastante bien conservadas. Esto se debe a que no son las originales, sino a que son copias, son réplicas de las originales. Las originales se encuentran en el Museo de Atenas, salvo una que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Así que si alguno de vosotros ha estado por allí, posiblemente la haya visto. Otra parte muy importante es el templo de Atenea Nike, un templo, ¿no?, dedicado a honrar a la diosa de Atenas, la diosa Atenea. Pues bien, como podéis ver, aquí a la derecha tenemos una reconstrucción de cómo se cree que fue y cómo ha quedado a día de hoy. El templo de Atenea Nike se situaba a la entrada, ¿no?, daba acceso a la Acrópolis. Pues bien, en este siglo, ¿no? En este siglo V a.C., además de las guerras médicas y de ese esplendor de Atenas, vamos a despedirlo con nuevos conflictos. En este caso van a ser la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso van a enfrentar entre el año 431 y el año 403 a dos grupos de polis. Tenemos un grupo de polis que era la Liga de Delos, que era el grupo de polis que estaba liderado por Atenas. Y después otro grupo de polis que estaba liderado o encabezado por Esparta, junto con sus seguidores. Estas guerras van a terminar en el año 403 y terminan con la victoria opresiva de Esparta. Es decir, los espartanos van a ganar, pero van a reprimir muchísimo a las polis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando los espartanos comiencen a atacar a las demás polis griegas, estas van a comenzar a estar muy debilitadas. Y esto va a dar lugar y va a favorecer a que sean susceptibles de otras invasiones, como veremos en la próxima clase. Bien, pues tenemos aquí un mapa sobre la guerra médica, donde aparece, ¿no?, el tono, en tono naranja el Imperio Persa, en tono azul las polis que se enfrentaron a los persas, en tono amarillo las polis neutrales, es decir, las que no participaron ni con los griegos ni con los persas, y después en verde las polis a las que no les quedó más remedio que someterse a los persas. Pues bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que observarlo, ¿no?, tras mi explicación, y decir qué polis se enfrentaron a los persas. Lo miramos en la leyenda y vemos cuáles fueron las que se enfrentaron a los persas y después cuáles fueron las controladas por los persas, que serían los vasallos, no los que estaban al servicio de los persas. Pues aunque aquí no haya nombre, pero decirme en qué parte de la península balcánica está, si está al norte, al sur, al este o al oeste. Y después, en la presentación que estáis haciendo vosotros y que yo todavía no he visto, ¿vale?, se hace la diapositiva 5. Que tenéis que decirme en qué bando de cada una de las guerras que hemos visto estáis y por qué decidís vuestras propias razones de por qué apoyáis a cada uno de los bandos, ¿vale? Esta actividad, perdón,
A ver. Esta actividad sí que se hace en el cuaderno virtual, pero esta de aquí no. Esta de aquí no se presenta en el cuaderno virtual. ¿De acuerdo? Pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Dejamos aquí la clase y como siempre, cualquier duda, por favor, comentad en el post de los deberes. Que tengáis un buen día.